A veces las historias más dolorosas no hablan de guerra ni de grandes tragedias. Hablan de algo mucho más silencioso, la soledad. Esta es la historia de un abuelo que lo dio todo por su familia, que trabajó durante toda su vida para ver a sus hijos felices, pero que en sus últimos años descubrió algo que jamás imaginó. No quería dinero, no quería regalo, ni tampoco grandes promesas. Solo quería algo tan simple como un abrazo. Lo que ocurrió con este abuelo ha hecho llorar a miles de personas, porque nos recuerda una verdad que muchos olvidan hasta que ya es demasiado tarde. Quédate hasta el final, porque esta historia puede tocar tu corazón y hacerte ver a tu familia de una manera diferente. Y si te gustan las historias que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y las segundas oportunidades, suscríbete a Valora tu Vida y acompáñanos en más relatos que pueden cambiar la forma en que miramos el mundo. En un pequeño pueblo rodeado de campos y caminos de tierra vivía don Manuel, un hombre que con los años se había vuelto parte del paisaje del lugar. Su casa era humilde, construida con esfuerzo décadas atrás cuando sus manos todavía tenían la fuerza suficiente para levantar paredes, cortar madera y trabajar la tierra desde que salía el sol hasta que caía la noche. Quienes lo conocían en aquellos tiempos recordaban a un hombre fuerte, de mirada firme y pasos seguros, alguien que nunca se quejaba aunque el trabajo fuera duro. Don Manuel no había tenido una vida fácil, pero siempre decía que la vida no se mide por lo que uno sufre, sino por lo que uno logra entregar a los demás. Cuando sus hijos nacieron, prometió que haría todo lo posible para que ellos no pasaran las mismas dificultades que él había vivido en su juventud. Por eso trabajó sin descanso durante muchos años. Cada mañana salía antes del amanecer con su viejo sombrero de paja y sus herramientas al hombro. Mientras el pueblo todavía dormía, él ya estaba en el campo preparando la tierra, sembrando semillas o arreglando cercas. Sus manos estaban llenas de cicatrices y callos, marcas de una vida de sacrificio que nunca le pesó, porque cada esfuerzo tenía un motivo, su familia. Recuerda con claridad las noches en que regresaba cansado a casa y encontraba a sus hijos esperándolo en la puerta. Ellos corrían hacia él con alegría, abrazándolo con la inocencia de quienes aún no conocen las preocupaciones del mundo. Aquellos abrazos, sencillos y sinceros, eran el momento más valioso de su día. Con el tiempo, sus hijos crecieron. Don Manuel hizo todo lo posible para que estudiaran y tuvieran oportunidades que él nunca tuvo. Vendió parte de sus tierras para pagar libros, uniformes y viajes a la ciudad. Muchos en el pueblo pensaron que estaba sacrificando demasiado, pero él siempre respondía lo mismo, que ningún esfuerzo era demasiado grande cuando se trataba del futuro de los hijos. Los años pasaron casi sin que se diera cuenta. La casa que antes estaba llena de risas infantiles comenzó a cambiar. Primero uno de sus hijos se fue a estudiar lejos, luego otro encontró trabajo en la ciudad, y poco a poco cada uno fue construyendo su propia vida lejos del viejo pueblo. Don Manuel estaba orgulloso de ellos. Cada vez que alguien preguntaba por sus hijos, hablaba de ellos con una sonrisa llena de orgullo. Sin embargo, cuando caía la tarde y el silencio volvía a llenar la casa, algo en su interior comenzaba a sentirse diferente. Ya no se escuchaban los pasos corriendo por el pasillo ni las voces pidiendo ayuda con las tareas. Solo el sonido del viento pasando entre los árboles del patio y el viejo reloj de pared marcando el paso del tiempo. Aún así, don Manuel nunca se consideró un hombre triste. Seguía cuidando su pequeña parcela, alimentando a las gallinas y arreglando cualquier cosa que se rompiera en la casa. Siempre mantenía la esperanza de que algún día sus hijos regresarían a visitarlo, aunque fuera por un fin de semana. En el fondo de su corazón guardaba los recuerdos de aquellos abrazos de cuando eran niños. No imaginaba que con el paso del tiempo ese gesto tan simple se convertiría en algo tan valioso para él. Porque hay cosas que parecen pequeñas cuando la vida está llena de gente, pero que se vuelven enormes cuando el silencio empieza a ocupar los espacios que antes estaban llenos de amor. Don Manuel aún no lo sabía, pero los días que estaban por venir le mostrarían una verdad que muchas familias descubren demasiado tarde, que a veces el mayor deseo de una persona no es riqueza ni reconocimiento, sino algo tan simple como sentir que todavía es importante para quienes ama. Los años continuaron pasando con una calma que a veces parecía demasiado silenciosa. Don Manuel seguía despertando temprano, como lo había hecho durante toda su vida. Aunque ya no necesitaba levantarse antes del amanecer para trabajar grandes extensiones de tierra, su cuerpo estaba acostumbrado a esa rutina y no sabía vivir de otra manera. Cada mañana abría la puerta de su casa, respiraba el aire fresco del campo y observaba cómo el sol comenzaba a iluminar lentamente el pueblo.
la casa donde vivía tenía muchos recuerdos guardados entre sus paredes. Cada rincón le recordaba alguna etapa de su vida: la mesa donde sus hijos hacían las tareas, la vieja silla donde su esposa solía sentarse a coser, el árbol del patio bajo el cual habían celebrado tantos cumpleaños sencillos pero llenos de alegría. Sin embargo, ahora todo parecía más grande de lo que realmente era. No porque la casa hubiera cambiado, sino porque el silencio ocupaba el espacio que antes llenaban las voces de la familia. El eco de sus propios pasos se escuchaba cuando caminaba por el pasillo, y muchas veces se detenía un momento, como si esperara escuchar otra voz responderle. Aún así, don Manuel trataba de mantenerse ocupado. Regaba las plantas del patio, alimentaba las gallinas y arreglaba cualquier pequeño detalle de la casa que necesitara reparación. Había aprendido que mantenerse activo ayudaba a que los días no se sintieran tan largos. De vez en cuando recibía una llamada de alguno de sus hijos. Siempre comenzaban con cariño y preocupación. Le preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo o si el clima había sido bueno en el pueblo. Don Manuel respondía con la misma frase de siempre, que todo estaba bien y que no se preocuparan por él. Nunca quería ser una carga para nadie. Siempre había sido un hombre fuerte, acostumbrado a resolver sus propios problemas. Por eso, aunque muchas veces se quedaba mirando el teléfono después de terminar una llamada, jamás decía lo que realmente sentía en su corazón. A veces caminaba hasta la pequeña plaza del pueblo. Allí se sentaba en una banca de madera desde donde podía ver pasar a la gente. Observaba a los niños correr, a las madres hablar entre ellas y a los jóvenes reír mientras caminaban por el camino principal. Aquellas escenas le recordaban su propia familia cuando sus hijos eran pequeños. Los vecinos lo saludaban con respeto. Algunos incluso se detenían unos minutos a conversar con él. Don Manuel siempre respondía con una sonrisa amable, aunque por dentro sentía que algo le faltaba. Porque una cosa es recibir saludos amables, y otra muy distinta es sentir el abrazo de alguien que forma parte de tu vida. Al caer la tarde regresaba a su casa. Preparaba algo sencillo para comer y luego se sentaba cerca de la ventana desde donde podía ver el camino de tierra que llevaba al pueblo. Durante un momento observaba el horizonte, como si esperara ver aparecer una figura conocida caminando hacia su puerta. No era una espera desesperada, sino una esperanza tranquila que guardaba en silencio. En su corazón aún vivía la ilusión de que algún día sus hijos regresarían por ese camino, tocarían la puerta y llenarían nuevamente la casa con la alegría que un día la hizo sentir viva. Don Manuel no pedía mucho. Después de todo lo que había vivido, después de tantos años de trabajo y sacrificio, su corazón había aprendido a valorar las cosas más simples de la vida. Y aunque nadie lo sabía, dentro de su alma comenzaba a crecer un deseo pequeño pero profundo. Un deseo que no tenía nada que ver con dinero ni con regalos. Era simplemente el deseo de volver a sentir el calor de un abrazo verdadero. Los días comenzaron a parecerse demasiado entre sí. Para don Manuel, el tiempo ya no se medía por semanas o meses, sino por pequeñas rutinas que se repetían una y otra vez. Cada mañana abría la puerta de madera de su casa y dejaba entrar la luz del sol que iluminaba el suelo del viejo comedor. Luego preparaba un café sencillo y se sentaba unos minutos en silencio antes de comenzar el día. Aquella casa había sido construida con tanto esfuerzo que para él no era solo un lugar donde vivir, era el reflejo de toda su vida. En las paredes aún colgaban algunas fotografías antiguas, imágenes de sus hijos cuando eran pequeños, retratos familiares en celebraciones sencillas, y una foto ya algo amarillenta de cuando todos estaban reunidos alrededor de la mesa del patio. Don Manuel solía detenerse frente a esas fotos durante largos momentos. Pero cada una contaba una parte de su historia. En una de ellas aparecía el mucho más joven, con sus hijos pequeños sentados sobre sus hombros. En otra estaban todos reunidos alrededor de una mesa durante una celebración sencilla. El anciano tomó una de esas fotografías y la sostuvo durante largo rato. En ella uno de sus hijos lo abrazaba con fuerza, riendo mientras miraba a la cámara. Don Manuel pasó suavemente su dedo por la imagen, como si intentara tocar ese momento congelado en el tiempo. Fue entonces cuando comprendió algo que nunca había pensado con tanta claridad. Durante toda su vida se había preocupado por darles lo necesario: comida, educación, un hogar seguro, oportunidades. Había trabajado sin descanso creyendo que esa era la mejor manera de demostrar su amor. Pero ahora entendía que, más allá de todo eso, lo que realmente daba sentido a la vida eran esos pequeños gestos que muchas veces pasan desapercibidos.
Un abrazo. Una conversación tranquila. La presencia de alguien querido en el mismo lugar. Don Manuel cerró la caja lentamente y la dejó sobre la mesa. Luego caminó hasta la ventana y miró nuevamente el camino que conducía al pueblo. El sol comenzaba a bajar lentamente, pintando el cielo con tonos dorados. En ese momento sintió algo profundo en su corazón. No era tristeza, ni tampoco amargura. Era simplemente la conciencia de que, después de tantos años dedicados a los demás, lo único que realmente deseaba ahora era compartir un momento sencillo con su familia. No necesitaba grandes celebraciones. No necesitaba palabras complicadas. Solo quería volver a sentir que aún formaba parte de sus vidas. Porque a veces el verdadero valor del amor no se encuentra en lo que damos, sino en los momentos en que alguien decide quedarse a nuestro lado. Los días siguieron pasando y la esperanza que había nacido en el corazón de don Manuel comenzaba a mezclarse con una espera silenciosa. Cada mañana repetía el mismo gesto, abría la puerta de su casa y miraba el camino de tierra que llegaba desde el pueblo. Era un acto sencillo, casi automático, pero lleno de significado. Al principio lo hacía con entusiasmo. Pensaba que tal vez ese mismo día vería a su hijo aparecer en la distancia. Incluso algunas tardes preparaba café extra, como si en cualquier momento alguien fuera a sentarse frente a él en la mesa. Pero el tiempo comenzó a avanzar sin que nada ocurriera. Las semanas pasaron lentamente, y aunque don Manuel trataba de no pensar demasiado en ello, en el fondo de su corazón algo empezaba a sentirse diferente. La ilusión seguía allí, pero ahora caminaba acompañada por una pequeña tristeza que él mismo intentaba ocultar. Una tarde decidió salir a caminar un poco más lejos de lo habitual. Tomó su bastón y caminó lentamente por el camino que llevaba hacia la plaza del pueblo. El aire estaba fresco y el cielo comenzaba a cubrirse con las suaves luces del atardecer. Cuando llegó a la plaza, se sentó en la misma banca donde solía descansar algunas veces. Desde allí observaba a las familias que pasaban. Vio a una madre abrazar a su hijo pequeño después de que el niño tropezara mientras corría. El niño dejó de llorar inmediatamente cuando sintió el abrazo de su madre. Don Manuel observó aquella escena en silencio. Había algo poderoso en un gesto tan simple. Un abrazo podía calmar el miedo, borrar la tristeza y recordar a alguien que no estaba solo. Era un acto tan pequeño, pero lleno de un significado profundo. Mientras miraba a las personas caminar por la plaza, el anciano comenzó a recordar los abrazos que había recibido de sus hijos cuando eran niños. En ese tiempo parecía algo normal, algo cotidiano que ocurría sin pensarlo demasiado. Pero ahora comprendía cuánto valor tenían esos momentos. Después de un rato se levantó lentamente y regresó a su casa. El cielo ya estaba oscureciendo cuando llegó al portón del patio. Antes de entrar, se detuvo un instante y miró nuevamente el camino. El mismo camino que había observado tantas veces en los últimos días. El silencio del campo lo rodeaba. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas del viejo árbol del patio. Don Manuel suspiró suavemente y entró a la casa. Preparó una cena sencilla y luego se sentó en su silla cerca de la ventana. Desde allí podía ver la puerta de entrada y el pequeño camino que llevaba hasta ella. Sus ojos permanecieron allí durante mucho tiempo. No era una espera desesperada ni llena de reproches. Era simplemente el deseo tranquilo de un corazón que había aprendido a esperar. Porque después de todo lo que había vivido, después de tantos años de trabajo, sacrificio y amor entregado a su familia, el mayor deseo que guardaba ahora era algo increíblemente simple. Sentir nuevamente el calor de un abrazo verdadero. Un gesto pequeño, pero capaz de llenar el silencio de toda una vida. El tiempo continuó avanzando con la misma calma que siempre había tenido en aquel pequeño pueblo. Para don Manuel, los días parecían mezclarse unos con otros. El amanecer, el café de la mañana, el cuidado del patio, el sonido del viento en los árboles, todo formaba parte de una rutina tranquila que él aceptaba con serenidad. Sin embargo, dentro de su corazón algo había cambiado. La espera que durante semanas había acompañado sus días se había convertido en una reflexión profunda sobre la vida. Ya no miraba el camino con la misma ansiedad de antes. Aún lo observaba, pero ahora lo hacía con una mirada más serena, como alguien que ha aprendido algo importante sobre el paso del tiempo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar detrás de los campos, don Manuel salió al patio y se sentó bajo el viejo árbol que había visto crecer a sus hijos.
El aire era suave y el cielo tenía ese tono dorado que solo aparece en los últimos minutos del día. Desde allí podía ver el mismo camino que tantas veces había observado. Durante un largo momento permaneció en silencio, escuchando los sonidos del campo. El canto lejano de un pájaro, el movimiento de las hojas, el eco distante de alguna voz en el pueblo. En ese silencio, don Manuel comenzó a pensar en toda su vida. Recordó los años de trabajo duro, los días en que regresaba del campo cansado pero feliz al ver a su familia reunida. Recordó las noches de conversaciones en la mesa, los cumpleaños sencillos, los momentos en que sus hijos corrían hacia él para abrazarlo sin ninguna razón especial. Y entonces comprendió algo que hasta ese momento no había pensado con tanta claridad. El amor verdadero nunca se pierde. A veces las personas se alejan porque la vida las lleva por caminos diferentes. Las responsabilidades, el trabajo y las preocupaciones pueden ocupar el tiempo y la mente. Pero los recuerdos y el cariño que nacen dentro de una familia permanecen en algún lugar del corazón. Don Manuel sabía que sus hijos no habían dejado de quererlo. Simplemente estaban viviendo sus propias vidas, tal como él mismo había luchado para que pudieran hacerlo. Esa comprensión no borraba completamente la sensación de soledad, pero le daba una paz nueva. Porque ahora entendía que el amor que había entregado durante tantos años no había sido en vano. Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada día de trabajo había ayudado a construir el futuro de sus hijos. Y aunque el abrazo que tanto esperaba no había llegado todavía, él sabía algo con certeza. El amor que se da con sinceridad nunca desaparece. Aquella tarde, mientras el sol desaparecía lentamente en el horizonte, don Manuel se levantó de la silla y caminó hacia la puerta de su casa. Antes de entrar, miró una vez más el camino que llevaba al pueblo. Ya no lo observaba con tristeza. Lo miraba con la tranquilidad de quien ha comprendido una gran lección de la vida. Porque a veces las historias más importantes no terminan con un momento dramático, sino con una verdad sencilla que llega al corazón. La verdad de que nunca debemos esperar demasiado tiempo para demostrar cariño a quienes amamos. Porque un gesto tan simple como un abrazo puede significar todo para alguien que ha pasado la vida entera entregando amor. La historia de don Manuel no es solo la historia de un abuelo en un pequeño pueblo. En realidad es un espejo de muchas familias podrían reconocer si miraran con sinceridad dentro de su propio corazón. Durante toda su vida don Manuel trabajó sin descanso para que sus hijos tuvieran un futuro mejor. No buscó reconocimiento ni agradecimiento como muchos padres y abuelos. Simplemente hizo lo que creía correcto, dar todo por quien amaba. Con el paso de los años, sus hijos crecieron, formaron sus propias vidas y siguieron sus caminos. Eso es parte natural de la vida. Los hijos vuelan, construyen su propio mundo y enfrentan nuevas responsabilidades. Pero en medio de ese camino, muchas veces olvidamos algo muy importante. Las personas que nos enseñaron a caminar también necesitan compañía cuando los años avanzan. Don Manuel nunca pidió riqueza ni grandes regalos, no necesitaba promesas ni palabras complicadas. Su deseo era tan simple que muchas veces pasa desapercibido en la vida diaria. Solo quería sentir que todavía era importante para su familia. Un abrazo, un momento de conversación, una visita inesperada que llenara de vida la casa que una vez estuvo llena de risa. Y aunque la historia de don Manuel nos habla de la soledad que muchas personas mayores pueden sentir, también nos deja una enseñanza profunda. Todavía estamos a tiempo de llamar a nuestros padres, a tiempo de visitar a nuestros abuelos, a tiempo de decir esas palabras que muchas veces dejamos para después, porque el tiempo avanza sin detenerse y hay oportunidades que solo existen mientras las personas que amamos todavía están aquí. Quizás después de escuchar esta historia, alguien decida tomar el teléfono, tocar una puerta o dar ese abrazo que ha estado esperando demasiado tiempo. Y si eso ocurre, entonces la historia de don Manuel habrá cumplido su verdadero propósito. Recordarnos que el amor más valioso no es el que prometemos algún día, sino el que demostramos hoy. Bendiciones y suscríbanse a Valora tu Vida.